Muchísimas gracias. Buenas noches a todos y gracias por la invitación para coordinar este módulo sobre el dolor pediátrico. Para ustedes que manejan, todos los que manejamos el dolor y que sabemos que es algo subjetivo, en pediatría viene siendo un poco más complicado por la cuestión de que cómo se expresan, cómo lo vamos a manejar, y también precisamente si ustedes tienen problemas y complicaciones en la cuestión de presentaciones y dosificación en todos sus pacientes, nosotros en pediatría es muchísimo más por la cuestión de las diferentes edades que tenemos a través del área pediátrica y bueno, aparte de las presentaciones que desgraciadamente todavía no llegan todas adecuadas para nuestros niños. Pero bueno, vamos a hacer dos partes, una que va a presentar la doctora Berta Salgado, que es una extraordinaria algóloga pediatra. Ella fue encargada de la Clínica del Dolor en el Centro Médico Nacional Siglo XXI y estuvo manejando en la pediatría a los niños excelentemente bien. Desafortunadamente, bueno, ya no está, ya se jubiló, pero es una mujer incansable y que está todos los días estudiando y ahorita también tiene la parte de acupuntura y está con la Secretaría de Salud haciendo muchísimas cosas muy importantes y muy interesantes y muy buenas para nosotros que manejamos toda esta parte del dolor. La otra parte la va a dar el doctor José Rodríguez, un amigo de toda la vida, que está él en la Clínica del Dolor del Instituto Nacional de Pediatría, en donde ve una parte muy importante que son los procedimientos que causan dolor. O sea, en la Clínica del Dolor nosotros estamos acostumbrados a manejar la parte del dolor crónico, etcétera, etcétera, pero hay procedimientos del mismo diagnóstico de terapéutico que nos llegan a causar dolor. Imagínense un niño que tienen que hacerle una toma de médula ósea 2, 3, 4 veces y en pediatría nosotros a todos los sedamos porque pues traen, o sea, no sé a quién les haya hecho una médula, pero quién ha estado presente en la toma de una médula ósea, que es muy doloroso este procedimiento. Entonces van a ser estas dos partes y pues bueno, sin más preámbulo vamos a dar la bienvenida a la doctora Berta Salgado, en donde nos va a dar la plática del control del dolor postoperatorio en el paciente renal y principalmente en el dolor, en el donador. Gracias, Abel. Pues les agradezco mucho, sobre todo a la doctora Margarita Gois, que me haya invitado a esta plática y bueno, durante 20 minutos voy a tratar de darles un rápido vistazo a lo que nosotros hacemos en la Clínica del Dolor de Pediatría. Ustedes pensarán de por qué estoy hablando de pediatría cuando pongo control del dolor postoperatorio en el donador renal. El donador renal generalmente es un adulto. Los demás donadores no relacionados pues son los cadáveres, ¿no? El paciente con muerte cerebral. Bueno, esto es para que ustedes se den cuenta que también nosotros hacemos dolor en adultos. Es interesante presentarles este estudio previo, porque los pacientes donadores renales presentan dolor crónico y esto hace que los pacientes cuando lleven a sus niños a la consulta externa se empiezan a comunicar unos con otros, de tal manera de que ahora que estamos en el boom de la donación de órganos, tenemos un porcentaje bastante importante de los que llegan a tener dolor crónico y esto hace, incluso hicimos algunos cuestionarios con los pacientes donadores, en los cuales les hacemos la pregunta en forma totalmente anónima, si ellos serían capaces de volver a donar algún órgano, si supieran lo que hubieran pasado. La respuesta fue no volverían a donar. Esto nos hace reflexionar qué es lo que estaba pasando, ¿no? ¿Qué es lo que estaba sucediendo? ¿Qué estábamos haciendo mal? Bueno, vamos a empezar. Generalmente nosotros toda nuestra atención médica la vamos a enfocar al niño que va a recibir el riñón y nos olvidamos del donador. En este caso aquí vemos a una pequeñita, que es la más pequeñita que hemos tenido, 2 años, y generalmente se esperan las pacientes para tener un órgano, para recibirlo durante 1 año o 2 años, pero cuando se trata de un niño como que nos mueve las fibras sentimentales, sobre todo a los padres, porque no es lógico que un niño muera antes que los padres. De tal manera que entonces los padres son los principales donadores de órganos, sobre todo de riñón y de hígado, en vida, ¿no?
El problema está en que el órgano del adulto es muy grande a comparación del tamaño del niño. Vean ustedes el tamaño, el abdomen que se les ve tan grande, porque está dentro un riñón de la madre, ¿no? Esto nos ha dado problemas cardiorrespiratorios importantes debido al tamaño. Y porque esperar a que llegue un órgano del tamaño del niño, etcétera, es bastante tardado. Esta chiquita, vean ustedes también cómo tiene el abdomen. Vean ustedes cómo tiene el abdomen de distendido, también con problemas cardiorrespiratorios porque el riñón estaba muy grande, ¿no? Entonces siempre nos estamos concentrando en el hecho de que el paciente hay que recuperarlo. Las donaciones son de donador vivo relacionado, donador vivo no relacionado, que viene siendo el paciente con muerte cerebral y el donador de cadáver, ¿no? El vivo no relacionado puede ser puede ser algún vecino, algún amigo, que también tenemos algunos casos, ¿no? Entonces, en la donación de órganos hay un binomio que hay que cuidar, y este binomio pues es la pareja, la madre donadora y la niña. Entonces, todo el equipo quirúrgico y anestésico y de trasplante renal nos ocupamos en el niño que hay que recuperar. Pero no se nos olvida de que existe el donador, y el donador es un paciente sano, completamente sano, que tenemos que cuidar más que el paciente que está enfermo. Porque el paciente es sano, no podemos tener ninguna complicación. Vean ustedes, de 1996 que se abrió la Clínica del Dolor en el Hospital de Pediatría a 2002, yo me fui en el 2003, a mediados del 2003, hubo 244 trasplantes renales, todos ellos de donadores vivos relacionados. Y vemos aquí en esta otra columna todas las neuropatías que se presentaron. 55 neuropatías posquirúrgicas con dolor crónico. Esto viene siendo un 22.5% de la población donadora, que es bastante alta. Posteriormente he sacado las estadísticas actuales, más o menos hacen 40 trasplantes al año, ha tenido 300 trasplantes y solamente 7 neuropatías, de manera que bajó a 2.3, y yo me pregunto, ¿los cirujanos ya habían aprendido a manejar el trasplante renal? Y vamos a ver, lo estoy diciendo porque lo voy a demostrar, ¿no? ¿Y también nosotros habremos aprendido a manejar mejor a los donadores renales? No, lo que sucede es que el equipo de trasplante ha cambiado en varias ocasiones. Y el primer equipo en el que yo les mostraba era un equipo del doctor Trejo Bellido, que mis respetos, poca gente he visto tan dedicada a sus pacientes. De tal manera que me están diciendo en el hospital de pediatría que les están diciendo a los pacientes que tienen dolor posquirúrgico que eso es normal y que se les va a pasar. Entonces no los están mandando a la clínica del dolor. Bueno, nos pusimos a analizar qué era lo que estaba provocando el dolor en los pacientes. Bueno, pues en primer lugar la posición en decúbito lateral flexionado, que es una posición verdaderamente muy traumática. Tan traumática que he de decirles que hemos puesto a personas sin anestesia, compañeros, a que se acuesten en esta posición y ponerles las bandas de tela adhesiva. He de decirles que ninguno ha tolerado más de 5 minutos. La lumbotomía es una incisión muy grande. La anestesia general de por sí pues provoca algunos problemas dolorosos. El catéter venoso central, la sonda vesical, el drenaje y el Penrose. O sea, todos estos renglones nos pueden provocar dolor. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? Vean ustedes la posición de nefrectomía. Esta es una posición lateral flexionada, en el cual las piernas están hacia abajo, se angula la mesa y todavía tienen aquí un soporte renal que se puede elevar hasta 14 centímetros. El paciente está con un brazo hacia arriba y el otro hacia abajo. Se tiene que cuidar la altura del cuello porque se ha visto que algunas publicaciones hablan del síndrome del latigazo cervical debido a que al momento de que se voltea el paciente ya está dormido y está entubado.
y jamás hemos tenido ese problema nosotros. Eso habla muy bien porque, bueno, pues nos está hablando de que cuidamos mucho nuestra vía aérea y por lo tanto también el cuello del paciente. Pero vean ustedes esta posición, está prácticamente con una escoliosis muy, muy pronunciada y todavía está sujetado con telas adhesivas. Vean esta otra, en el que el soporte renal no está en el mismo lugar que el otro estaba entre las costillas y la espina ilíaca, este está directamente sobre las costillas. Pues, ¿qué sucede con esto? Bueno, pues que el hemidiafragma no puede funcionar adecuadamente aún en la ventilación controlada. Son pacientes que tienen el retorno venoso comprometido, que si están en decúbito lateral derecho, la vena cava está comprimida, el problema respiratorio. Por otro lado es la extensión excesiva que se les hace para poder tener un abordaje más amplio. Estas son las posiciones que se saben desde hace mucho tiempo. Vean ustedes, está entre la espina ilíaca y las costillas, está sobre las costillas y está por arriba de la espina ilíaca, que esta es la más adecuada, debido a que no da problemas del nervio intercostal ni tampoco de los abdominogenitales que pasan exactamente en el borde de la espina ilíaca anterosuperior. Y claro, vean ustedes, esa posición pues nos da una exposición muy amplia. Vean ustedes. Y vean ustedes esta fotografía, les dije a los cirujanos, no sean así, por favor, déjenme sacársela. Tengo varias. Verdaderamente todas son muy parecidas. Vean ustedes la valva. Esta es la cadera. Este es el tórax. Vean ustedes lo protegido que están las valvas. Con una gasita doblada aquí nada más, y no les importó lo que viene abajo, ¿no? Lo que está abajo, la anatomía como que se la pasaron, ¿no? Pero eso sí tienen una exposición renal primorosa, que este es el objetivo, ¿no? Entonces, ¿para qué cuidar lo demás? Y bueno, cuando el paciente, como toda nuestra población, pues somos chaparritos, gorditos, a veces es muy difícil abordar el riñón, entonces es necesario poner un separador fijo con una valva bastante grande sobre las costillas y esta permanece pues el tiempo que sea necesario. Más o menos una nefrectomía está entre 2 horas, 2 horas y media. O se obtiene el injerto y después se viene el cierre de la pared, pero antes se tuvo que unir toda la división de los grupos musculares que estuvieron divididos para poder obtener el riñón. ¿Qué es lo que hicimos nosotros en el hospital de pediatría cuando nos empezaron a llamar porque el paciente no podía subir a la unidad de trasplantes debido a que se encontraba hipotenso, con mucho dolor? Empezamos a poner bloqueos peridurales posoperatorios y vean ustedes, lo que hacíamos era que les decíamos a nuestros compañeros anestesiólogos que por favor no nos despertaran al paciente. Así como estaba, lo único que hacíamos era quitar la flexión, lo acomodábamos para poner un bloqueo y poníamos el bloqueo a nivel de T12L1 o L1L2 y poníamos una dosis de impregnación, anestésicos locales, solución salina y opioides. De tal manera de que el paciente después de esto, y le colocábamos el catéter, lo sujetábamos, poníamos una bomba de infusión y después ya le decíamos al anestesiólogo que lo podía despertar. Y también notamos una cosa muy interesante, los drenajes, que a veces son bastante amplios, siempre estaban colocados con una puñalada, porque ya ven cómo les hacen para meter los drenajes, muy pegados a la espina ilíaca. Esto nos llamó mucho la atención y pensamos que tal vez también fuera un foco de dolor. Vean ustedes, nuestra población, como les digo, la mayoría de los donadores son obesos, de talle corto. Ahí tenemos una de las pacientes con su catéter y una bomba de infusión.
¿Y qué pasaba? Que los pacientes desde el posoperatorio empezaban a tener dolor intenso neuropático. Estos son pacientes que llegaron después de 2-3 semanas y regresaron con nosotros porque tenían dolor neuropático. Vean ustedes el tamaño de la incisión quirúrgica, ¿no? Y alrededor del Penrose, pero el Penrose prácticamente está sobre la espina ilíaca, nos llamó mucho la atención y no sabíamos si era el Penrose o era en sí la valva, ¿no?, que estaba jalando a la espina ilíaca. Todo esto era dolor neuropático a partir del ombligo hasta T12L1. Estos son otros casos, vean ustedes, todos ellos son de T10 a T12 o L1. Se les puso bloqueos terapéuticos para quitar el dolor y encontramos algunas otras causas. En este paciente se los traje porque es muy obvio, la incisión quirúrgica tiene que ser oblicua, tiene que ir paralela a la costilla para poder abordar muy bien el riñón. En este caso, vean ustedes, una incisión totalmente transversa. Entonces es una incisión transversa y cuesta más trabajo. ¿Y qué sucede con la tracción? Cuando se hace una tracción excesiva, hay fractura de costillas. Ya tuvimos un caso de, desgraciadamente, un paciente antes de que se abriera la clínica del dolor, un paciente de 33 años, masculino, muy aprensivo, entró y donó su órgano, era fin de semana, empezó a tener mucho dolor, tuvo fractura de la última costilla, no lo supieron manejar desde el punto de vista analgésico y le dio un infarto de miocardio, murió. Es una verdadera desgracia porque el niño, al enterarse que el padre que le dona el riñón muere por la causa a causa de la donación del riñón, el niño rechaza el riñón. Entonces todo el trabajo que se hizo se vino abajo. Y eso es lo menos importante, ¿no?, sino el trauma tan tremendo que hubo. Entonces quisimos que jamás nos volviera a pasar eso. Este paciente se le hizo un bloqueo terapéutico porque tenía mucho dolor neuropático, pero único y exclusivamente en la última, a la 12ª costilla flotante, se le hizo un bloqueo terapéutico a ese nivel y se corrigió el problema. Bueno, la analgesia posoperatoria, que es el tema en realidad, se hace de dos formas. Este es un manejo que se hizo en el hospital, muy propio, se puede criticar todo lo que ustedes quieran, pero nos ha dado muy buen resultado. Por un lado le hacemos una analgesia peridural y por el otro una analgesia intravenosa. A nivel peridural le ponemos anestésicos locales, opiáceos, en un infusor que dura de 48 a 72 horas. El intravenoso se hace al mismo tiempo, se le pone un AINE con un antiespasmódico y también de 48 a 72 horas. Después de este tiempo se retira el catéter peridural y se le da, y se retira la venoclisis y se le da medicamentos por vía oral. Y el paciente se deja en el hospital hasta 5 días para poderlo observar. Aquí está la analgesia peridural, la ponemos en T2L1 o L1L2, el catéter se pone cefálico, se pone anestésico local, sopeo y solución salina. Le damos una dosis de impregnación peridural, utilizamos bupivacaína a unas concentraciones sumamente bajas. Nos dimos cuenta que con esta concentración el paciente caminaba de inmediato al día siguiente, no tiene bloqueo motor y está bastante bien. Se pone lidocaína al 2%, 2 mililitros y fentanilo 1 microgramo por kilo de peso. Aproximadamente pesan 75 kilos, 75 microgramos. De tal manera que la solución salina la utilizamos para llevar un volumen de 6 mililitros, o sea, se afora en solución salina para que llegue a 6 mililitros y utilizamos 2 mililitros por metámera. Y la dosis de mantenimiento durante los días que siguen es la bupivacaína, ponemos 12.5 mililitros en un
en una solución salina, fentanil 10 microgramos por hora, de tal manera que es casi toda la ampolleta completa, 240 microgramos por día, y se afora a 100 mililitros de solución salina y se pasa con una bomba de infusión a 4 mililitros por hora de esta mezcla por 24 horas a nivel peridural. Es bastante sencillo. Pueden utilizar el infusor que tengan ustedes a mano en su hospital. Todos tenemos que adaptarnos a lo que tenemos. Estas fueron las primeras que usamos, que eran de volúmenes muy, muy bajos. Estas eran unas bombas que no necesitaban más, tienen un resorte adentro y eran australianas. Después vinieron las Baxters y después pues las de volumen, ¿no? Pueden usar la que ustedes necesiten. Entonces ustedes vean que la analgesia se inicia después de que se cerró la herida quirúrgica. En algunas ocasiones poníamos el bloqueo antes, pero hubo una infección de la herida y entonces nos la achacaron a nosotros. Y entonces para evitar ese tipo de problemas, entonces cuando terminan los cirujanos y cierran con su apósito, entonces nosotros ponemos el bloqueo. Ahora bien, la analgesia intravenosa, usamos un AINE, generalmente uno que tenga características de antiespasmódico. Ahorita les voy a decir el por qué después. Usamos generalmente metamizol, 50 miligramos por kilo de peso por día en bolos en cada 8 horas, lento y diluido. Si hay clonixinato de lisina con pargeberina, lo usamos. He de decirles que da mejor resultado el metamizol, o si no, pues, butildiosina, ¿no? Cada 8 horas. Entonces empezamos a pensar que era lo que estaba provocando tanto dolor en el paciente. Para esto es muy fácil cuando nos llaman a nosotros a que veamos un paciente en el postoperatorio, tenemos que imaginarnos, número 1, si es usted anestesiólogo tiene que saber lo que está pasando en el quirófano. Si usted no sabe qué posición lo pusieron, qué accidentes hubo adentro, qué tracciones se efectuaron, todo ese tipo de situaciones que pasan durante el trance anestésico, dudo mucho que sepan qué es lo que le van a ustedes a bloquear al paciente para que no sienta dolor. Entonces, sabíamos que teníamos algunos tipos de dolor que eran esperados, el somático musculoesquelético por la posición, un somático visceral porque, bueno, iban a quitar una víscera, iban a traccionar al uretero, neuropático porque vamos a ver ahorita la anatomía, y mixto, o sea, generalmente los pacientes tienen un dolor de tipo mixto. Bueno, ¿por qué les duele el músculo esquelético? Bueno, pues porque hay una tracción de músculos, de fascias, tendones y sobre todo de huesos. Vean ustedes la lumbotomía, es una incisión bastante grande para poder abordar el riñón. Y vean ustedes, este es cuando se incide este tipo de musculatura que está a nivel intercostal, que son los serratos. Al incidir los serratos o traccionarlos van a provocar un dolor en esta área, pero también un dolor a nivel inguinal y a nivel de todo lo que es el abdomen alto, que efectivamente es el dolor que el paciente nos refiere. Cuando están traccionados algunos otros músculos como el longísimo o el iliocostal lumbar, entonces vamos a tener proyecciones de dolor que van hasta el hombro, independientemente del área quirúrgica, hacia adelante, hacia la ingle, dolor en la nalga y hacia la región lumbar y sacra. Vean ustedes, hasta los músculos más pequeños nos van a dar una serie de dolores, que todos ellos están traslapados. Y bueno, el dolor visceral es esperado, ya que se hace la resección del riñón, y cuidan mucho los cirujanos de separar muy bien el peritoneo acuérdense ustedes que el riñón está extraperitoneal, pero muchas veces si no se cuida llegan a incidir y romper el peritoneo, o bien llegan a incidir el diafragma y rompen la pleura, y entonces hay que poner hasta un sello de agua. Entonces, lo que veíamos nosotros mucho en la sala de recuperación era todos los reflejos del sistema nervioso autónomo. El paciente salía pálido, con diaforesis, con náuseas, vómitos, hipotensión arterial impresionante y bradicardia. Pues no es más que toda la sintomatología del dolor visceral.
Y por eso era que las enfermeras se negaban muchas veces a poner el metamizol. Decían, doctora, si ya de por sí está hipotenso, ¿cómo le voy a poner el metamizol? Tuvimos que hacer personalmente las aplicaciones de los medicamentos, sobre todo el metamizol, en forma personal, hasta que pudimos convencer a las enfermeras que al aplicar el medicamento todos estos reflejos desaparecían, ¿no? Y eran causa del dolor. Sabemos que el dolor visceral tiene una proyección a larga distancia, y vean ustedes casualmente que el dolor del riñón sigue prácticamente la incisión quirúrgica y también la de la muscular. Entonces, imagínense de qué tipo es el dolor que tienen los pacientes donadores. El dolor neuropático, empezamos a ver que los pacientes, sobre todo los hombres, se quejaban mucho de dolor en los abdominogenitales, en la región del abdominogenital. Y eso les molesta mucho. Las mujeres no lo dicen, pero algunas nos decían que sí les molestaba. Sin embargo, los hombres son los que más se quejan del dolor porque está exactamente el abdomen genital mayor y menor, que ahora no se llaman así, sino se llama el ilio hipogástrico y el ilio inguinal, que no son más que una división del E1, están traccionados a la hora de sacar el riñón. Y están traccionados, si ustedes vieron de qué tracción les estoy hablando, ¿no? Entonces esto probablemente sea la causa de la neuropatía. Aquí tenemos algunas otras imágenes anatómicas donde están los abdominogenitales y todas sus terminaciones nerviosas primarias que provienen de los intercostales, que veíamos a los pacientes que se quejaban desde el T10 hasta T12. Y vemos desde luego que de las placas anatómicas nos están hablando efectivamente que siguen este trayecto. Bueno, entonces sabemos que tenemos que llevar un tratamiento para manejar el dolor somático musculoesquelético, el dolor somático visceral y el dolor neuropático. Y para esto pues tenemos toda una gama de medicamentos para poderlos manejar, que ya los conocen. Nosotros vimos que el paciente en el posoperatorio, el mayor dolor que presentaba, prácticamente casi el 60% era un dolor musculoesquelético somático. El 20 y tantos % era somático con visceral y una pequeña parte, muy muy pequeña, te presentaba dolor neuropático. Según los días del posoperatorio, los pacientes que no presentaban dolor eran muy pocos, muy pocos, y después conforme pasaron los días fueron subiendo y después ya fue desapareciendo. El dolor leve prácticamente fueron todos con la mezcla de medicamentos y las vías que les pusimos los medicamentos fueron prácticamente el 80% y de aquí fue disminuyendo hasta el tercer día. Y el dolor severo, eran muy pocos pacientes, 7 de todos estos que habíamos visto y que fueron disminuyendo. Prácticamente cuando el dolor neuropático aparece en los primeros días, lo que hacíamos nosotros es antes de sacar el catéter peridural, le pasábamos a través del catéter el acetato de metilprednisolona en vez de hacer un bloqueo terapéutico. Adicional, nosotros utilizábamos el catéter y pasábamos por ahí la dosis y había una corrección. Entonces, en resumen, el 22.5% de estos pacientes, de 59 pacientes, presentó las neuropatías. Si vemos los reportes que hay en la literatura, las demandas que existen a nivel mundial, se ve que de las demandas más serias son las neuropatías periféricas, provocadas por las malas posiciones en el acto quirúrgico. Y de todas aquellas denuncias que hay, el 16% tienen que ver con las neuropatías. De todas las demandas que hay, solamente el 16%, pero en realidad de todos los procedimientos quirúrgicos viene siendo como un 0.2 a 0.20 la incidencia de neuropatías. Esto nos habla de que el equipo quirúrgico no estamos cuidando bien al paciente. Y esto es una responsabilidad del anestesiólogo, de la enfermera y de los cirujanos.
Esto tenemos que cuidarlo. O sea, yo sé muy bien que los anestesiólogos hacemos casi de todo, ¿no? Y tenemos que estar cuidando todo. Pero pues ni modo, ¿no? Recuerden ustedes que estamos viviendo actualmente en tratar de mejorar este país y tratar de mejorar el país pues a través de nuestro trabajo. Entonces, esto se ha visto que en algunos reportes en que todo el equipo quirúrgico cuida en una forma excesiva la posición, aún presentan neuropatías. Lo que nos hace pensar que este es un problema complejo y que ahí es multifactorial el hecho de que se presenten las neuropatías. Por ejemplo, tuvimos un paciente donador que era un paciente que tenía secuelas de poliomielitis. Este paciente tenía cortamiento de las piernas, una más que la otra, tenía lordosis, tenía 2 lordosis, una torácica y una lumbar, y tenía una escoliosis. Este paciente aparentemente era sano y donó su órgano, su riñón para su niño, pero ¿qué creen que pasó en el postquirúrgico? Si ya tenía previamente un historial tremendamente grande de trastornos de columna y de dolor en columna. Pues fue uno de nuestros pacientes que manejamos en el posoperatorio con dolor crónico. Bueno, entonces esto puede ser secundario a complicaciones del manejo que ya hablamos, posiciones, sondas, drenajes, resecciones costales, obesidad y enfermedades concomitantes como las que les estoy hablando en este momento. ¿Qué pasa entonces cuando hacemos este tipo de manejo? Este paciente son las 10 de la mañana, pasamos visita, tiene menos de 24 horas de haber sido operado de una lumbotomía y desde las 10 de la mañana los paran ya a que se vayan a bañar y véanlos ustedes, está con su bomba de infusión y su catéter peridural. Entonces eso es en realidad lo que buscamos, el que los pacientes no tengan las complicaciones, que no estén acostados por dolor y que puedan recuperarse rápidamente y se integren a su trabajo. Y bueno, pues muchas gracias. Espero que les haya servido. Gracias, doctora. Gracias. Las preguntas, no sé si las dejamos para después, para tener a los dos ponentes. Y bueno, ahorita vamos a seguir con la siguiente plática. Tenemos al doctor José Rodríguez, que nos va a dar lo que es procedimientos que causan dolor en la clínica del dolor. Está un poquito fuerte los… el apuntador y con ese es para pasar a que sigue y te revisas. Bueno, gracias, buenas noches buenas noches y gracias por esta invitación que se nos hace para compartir con ustedes parte de la labor que desempeñamos en el Instituto Nacional de Pediatría desde hace algunos años. Cuando oímos un paciente con cáncer, regularmente pues lo que pensamos es en una persona o individuo pues, que tiene un problema e inmediatamente lo focalizamos con calvicie, datos de anemia, y pues eso es para un paciente con cáncer en este caso, y muchas veces a eso le agregamos otro tipo de sintomatologías y obtenemos pues una situación como la que vamos a ver a continuación. ¿Sí? La primera. Cuando hablamos de pacientes, en este caso oncológicos, regularmente el 75% de los pacientes que atendemos todos los días en el Instituto Nacional de Pediatría son pacientes desde 30 días de nacidos hasta 18 años aproximadamente. El 75% de estos pacientes pertenece al servicio de hematología, en lo cual estamos dando a entender que el 75% de los pacientes son pacientes con leucemias. Todos los pacientes oncohematológicos llevan diferentes tipos de procedimientos, entre uno de ellos es principalmente el que nos encargamos, que es el de la sedación para médula ósea, líquido cefalorraquídeo y biopsia de hueso. Hay algunos lugares en los que llegan recientes a rotar con nosotros y nos comentan, es que esto de hematología y de oncología principalmente, nos dicen, es que esto en mi hospital no se hace, al paciente lo sientan, el papá lo agarra
y el médico en ese momento empieza a buscar el espacio, ya sea para tomar la médula ósea o para tomar el líquido cefalorraquídeo, y pues piensen en la edad que se trate, es sumamente doloroso. La primera vez que yo tuve contacto con este tipo de pacientes fue en tercer año de la carrera. Rotaba por un famoso y muy querido hospital por nosotros, por parte de nosotros como estudiantes de medicina, y pues andaba ahí, pues ahora sí que de acomedido, y la oncóloga me dio la oportunidad de hacer una médula ósea, y después de hacer esa médula ósea quedé así como que un poco dañado, estudiante de tercer año de medicina, y decir, no, jamás voy a hacer una cosa de estas porque es muy desagradable, créanme. Dice la oncóloga, me dice, pícale con una aguja que medía aproximadamente 0.5 milímetros. Y en ese momento me dice, vas a sentir como si estuvieras atravesando un cartón o un papel cascarón. Y en ese momento el niño empieza a gritar. Yo no sabía si retirarme, agarrar al papá que se andaba desmayando o salir corriendo del servicio. Entonces, pues ya, esa fue una de las vivencias que tuve en tercer año de medicina, sin saber que un día iba a estar en contacto con este tipo de pacientes. Cuando nos llega un paciente oncohematológico por primera vez, ¿qué es lo que vemos en este caso? Entra, pues es un cuadro clínico muchas veces muy desagradable, tanto desde ver al familiar que viene con la cara de angustia de que ya le dieron un mal pronóstico para su hijo, el hecho de que le dicen su niño tiene leucemia o tiene un cáncer, en ese momento viene la segunda agresión, porque la primera agresión que se presenta en este paciente es la sintomatología. Un niño sano que anda corriendo, que anda brincando, que anda gritando, dándonos lata a todos, sobre todo a los hermanos, a los compañeros de escuela, y de repente empieza a perder peso, astenia, adinamia, y deja de comer, y ahí empieza la primera molestia o el primer diagnóstico agresivo. ¿Qué es lo que tiene? Y en ese momento todo empieza a ser agresivo para este tipo de paciente, desde la sintomatología hasta el diagnóstico. Y luego viene el antecedente de que el impacto muy fuerte ante los familiares y ante el paciente, su hijo tiene cáncer o su hijo tiene leucemia. Muchas de las veces nos llega el papá ya con la solicitud de estudio en mano, y en ese momento ya saben lo que tiene, le preguntamos, ¿qué tiene su hijo? No sé, todavía están estudiándolo, pero ellos están con la esperanza de que les digamos, no, su niño tiene otra cosa menos lo que le dijeron. Entonces en ese momento empezamos con una evaluación preanestésica de primer contacto. Cuando llega un paciente es muy característico, llega espantado, llega volteando para todas partes, ya tuvo el primer impacto que fue una toma de líquido cefalorraquídeo, perdón, una biopsia, una biometría hemática en la cual nos reveló blastos o nos reveló que las células tumorales están presentes, y en ese momento pues ya nosotros tenemos la obligación de que en el primer contacto tenemos que ver los antecedentes del paciente. En segundo lugar, el tipo de patología, si es un tumor sólido o si es una leucemia, y si es un tumor sólido, en dónde se encuentra ubicado. Por otra parte, el pronóstico, porque muchas de las veces los pacientes ya llegan en fase terminal, y pues muchas de las veces, así como dicen, nada más vienen para que les demos el diagnóstico y pues nos despidamos de él, el pronóstico que tiene el paciente, porque no es lo mismo una leucemia linfoblástica que una leucemia mieloide, o y sobre todo una M7, que llaman ellos, que es de peor pronóstico. Y tampoco es lo mismo un paciente con un retinoblastoma que un paciente con un astrocitoma, o con un tumor de senos endodérmicos, o con un osteosarcoma. Por otra parte, el tratamiento que está dándosele, ¿sí? Porque no solamente es el tratamiento oncológico, muchas de las veces aparte son tumores que llegan infectados o que llegan asociados con otro tipo de tratamientos. En este caso puede estar intervenido por el servicio de endocrinología o bien el servicio de hematología, oncología, trabajando juntos, y cada quien está mandando su medicamento y hay que ver qué tipo de tratamiento es el que se le está dando, y sobre todo la personalidad del paciente, ¿sí? Porque muchas de las veces son adolescentes y no aceptan tan fácilmente el problema que tienen. Cuando nos vamos a la exploración física, bueno, lo que comentábamos al principio, el aspecto físico, ¿sí? Es desagradable para nosotros que estamos ahí de primer contacto con este paciente, que nos llegan de las poblaciones y nos llegan con tumores de este tipo. En este caso, pues le decimos al familiar, oiga, ¿cuánto tiempo tiene que estar creciendo? No, pues es que yo pensé que tenía lombrices, lo llevé, lo desparasitaron y siguió creciendo el estómago. Entonces mi comadre se espantó y se lo trajo a la ciudad y resulta que era un tumor de Wilms. Por otra parte,
Hay pacientes que llegan con un retinoblastoma, ya casi llegan con el ojo en la mano, y muchas de las veces les preguntamos, oiga, ¿pero qué no vieron absolutamente nada? No, lo que pasa es que lo llevé con el médico del pueblo y dijo que se le veía bonito su ojito de gato y que era normal. Entonces resulta que no era ojo de gato, era un retinoblastoma. Y ya cuando llega es porque ya dio metástasis al otro ojo, al sistema nervioso central, y en ese momento, pues esos son aspectos generales que vamos a encontrar en este tipo de pacientes. Si son las pacientes con leucemias, son pacientes que llegan completamente delgados y muchas de las veces amarillos o con una palidez tan severa que decimos, hijos, creo que tiene hemoglobina de 4 y en ese momento le toman su biometría hemática, sorpresa, tenía hemoglobina de 2. ¿Cómo caminaba? No lo sabemos. Los tegumentos, si hay palidez en el caso de estos pacientes, el estado hídrico, muchas de las veces por el transporte vienen deshidratados. Cómo se encuentran nuestros globos oculares en este momento, porque muchas de las veces, como les comentábamos, los retinoblastomas, cualquier estímulo que les demos nos hace un reflejo vagal. La nariz, muchas de las veces los pacientes que presentan un tumor, sobre todo los linfomas, muchas de las veces están invadiendo lo que son los senos nasales y por lo tanto el paciente está respirando con la boca. La orofaringe, si no está desplazada en este caso por la presencia de un tumor, y el cuello, ¿cómo se encuentra? Porque muchas de las veces llegan con otra cabeza adherida al cuello y pues son pacientes que tienen un compromiso de la vía respiratoria. Este es un paciente con un osteosarcoma y si se dan cuenta hay que ver en este caso qué es lo que vamos a hacer con él. Primero, la exploración física. En el tórax esperemos que no se encuentre invadido por una masa mediastinal sobre todo, porque al momento de dar una sedación, inmediatamente nuestro mediastino se comprime y en ese momento tenemos un paro automáticamente por parte de nuestro paciente y nos hace correr a todas son las complicaciones más fuertes que hemos tenido. Las extremidades superiores, en este caso, pues aquí, así como nos llega esta pierna, nos llegan en el brazo, el abdomen, qué tan distendido está. Sobre todo en los pacientes de leucemias, ellos llegan con el vaso totalmente crecido y así como el hígado también, y en este caso es lo que ocupa, se puede decir que hasta el 100% de lo que es la capacidad abdominal y por lo tanto si sedamos a este paciente nos va a comprimir el tórax y nos puede dar un problema al momento de la sedación. La columna, en este caso hay que valorarla porque muchas de las veces algunos de estos tumores dan metástasis hacia la columna y en este caso pues trabajan inmediatamente poniendo las quimioterapias a nivel lumbar y pues ahí podemos acarrear también el tumor hacia el interior del líquido cefalorraquídeo. La pelvis, sobre todo los tumores que se encuentran a nivel de cadera o los sarcomas mismos otra vez y las extremidades inferiores cómo se encuentran y sobre todo muchas de las veces este paciente no se alcanza a apreciar pero hay lesiones cutáneas y el paciente aparte de su problema traía un herpes. En este caso, cuando empecemos a manipular para colocar a este paciente, tenemos que hacerlo en conjunto siempre, porque cualquier manipulación nos puede liberar trombos en este paciente y complicárnoslo durante la sedación. De primera instancia, siempre que nos llegan los pacientes, ya llegan con una biometría hemática y nos damos cuenta de que las cosas no están muy bien, sobre todo los pacientes que tienen problemas de la coagulación. En este caso les pedimos sobre todo que si las plaquetas están en los pacientes con leucemias para que se les haga la punción lumbar, que tengan por lo menos 40,000 plaquetas. Si el paciente tiene por abajo de 40,000 plaquetas, no permitan que se haga la punción lumbar. Hemos tenido ya 3 hematomas subdurales y no les ha ido muy bien. Entonces, mucho cuidado con este tipo de pacientes. Los tiempos de coagulación regularmente, sobre todo en los pacientes con leucemias, van a estar alterados. Los electrolitos también suelen estar alterados, suele estar el potasio alto, sobre todo en los pacientes de osteosarcoma. Un examen general de orina completo, muchas de las veces también nos va a dar algunos datos importantes de infecciones. El electrocardiograma, porque es importante en este caso porque no es lo mismo el paciente que vamos a recibir de primera vez al paciente que vamos a ver 5 meses después. ¿Por qué? Porque todos los antineoplásicos, si no es que la mayoría, o por lo menos el metotrexate, le pegan al miocardio y es de los medicamentos que más se utilizan y suele haber cambios electrocardiográficos. Por otra parte, pues una radiografía de tórax y de abdomen, sobre todo en los pacientes con tumores sólidos y una serie ósea, sobre todo en los pacientes con leucemias, porque pues, como todos lo sabemos, los blastos infiltran sobre todo la médula ósea y lo que es pues todo el sistema óseo y en este caso los huesos suelen estar muchas de las veces frágiles.
Muchas de las veces nos mandan a rotar a los residentes de anestesia pediátrica al servicio y como que al principio se empiezan a aburrir, dicen, ay, es que esto es muy aburrido. Pues sí, incluso a mí me pasó, iba con la mentalidad de trasplante de hígado, trasplante de riñón, voy a ver tumoraciones de fosa posterior, voy a entrar a la anestesia a lo grande y de repente me dicen, no, te vas a clínica del dolor y tu trabajo va a ser Los primeros días me aburría y al principio pues como que no me gustaba mucho. Lo mismo le pasa a los residentes, pero conforme va pasando el tiempo le vamos agarrando un cariño al servicio, porque ustedes como anestesiólogos, lamentablemente o afortunadamente, el paciente nos ve una vez y ya no nos vuelve a ver. Es de los pocos servicios en los que los pacientes nos identifican como parte de ellos y parte del equipo que los está atendiendo. Sí, es muy agradable que de hecho ya los pacientes llegan y ya nos tienen identificados. Si nada más no nos ven allá adentro, ¿no va a entrar ahora? Sí, ahorita vamos a entrar. Entonces, eso le gusta mucho a los residentes muchas de las veces. Dicen, es que me encariñé con ese niño. Sí, lamentablemente, pues te encariñas, pero no te encariñes tanto porque no sabemos cómo le va a ir. Somos el primer contacto porque somos los que vamos a darle la sedación para su primera médula ósea. Si al paciente le va bien, va a regresar a vernos años subsecuentes. Si al paciente le va mal, también lo vamos a ver porque lo vamos a ver en cuidados paliativos y para manejo de dolor. Entonces, tenemos ahora sí que esa situación con los pacientes. Biometría hemática que regularmente llegan ya porque a cada rato se les está pidiendo, última quimioterapia y sedación que se les dio, porque muchas de las veces son pacientes que entran hasta 4 veces en una semana a una sedación, el ayuno sobre todo. Aquí caemos otra vez con los pacientes, les preguntamos, señora, ¿a qué horas comió el niño? No, no ha comido nada. Entonces, con los niños siempre hay que estar al pendiente, porque son tan solidarios que luego en las cunas los hemos visto cómo están pasando comida de uno al otro. El niño en ayuno está llorando porque tiene hambre, el otro como no le gusta que llore, le está dando comida, el otro se la come y dice, no, llega el paciente, nos llega de repente, no, sí viene en ayuno y resulta que nos vomita todo. Y nadie se dio cuenta que el paciente, pues su amiguito le dio de comer durante el tiempo de hospitalización. Por otra parte, bueno, pues la exploración de la vía aérea es importante porque muchas de las veces, como son pacientes inmunocomprometidos, tienden a tener muchos problemas de vía respiratoria, sobre todo la presencia de moco, y pues ahí es una contraindicación para acceder a los pacientes. Verificar los accesos venosos, porque muchas de las veces, si el paciente llega a tener algún problema, nos hace correr pues para inmediatamente canalizarlo, si es que llegamos a tener algún problema por el tipo de sedación que vamos a escoger para darle al paciente o el que le corresponde. Y la exploración del estado de conciencia, porque muchas de las veces los pacientes neurológicos llegan muy deteriorados y al momento de meterlos a una sedación, hay ocasiones en que salen más deteriorados todavía. Entonces ahí hay que estar bien al pendiente de esa situación de este tipo de pacientitos. Antecedentes de lisis tumoral, que es la que nos va a dar más problemas. En este caso, si el paciente tiene una lisis tumoral, quiere decir que nos subió el potasio a nivel plasmático y por lo tanto vamos a poder tener un problema durante la intervención de este paciente, y con la sedación se nos va a complicar más todavía. La infiltración de los tejidos, sobre todo al sistema nervioso central. En este caso, los pacientes de leucemias tienden a infiltrar lo que llaman los hematólogos órganos santuarios, que es testículo, riñón, ojo, cerebro y vaso. Son los órganos que se ven más afectados en este caso, y sobre todo el sistema nervioso central. Cuando refieren ellos que el paciente tiene un muy mal pronóstico, es cuando los blastos están infiltrados a médula y al sistema nervioso central. Entonces, es precisamente por eso que están pidiendo ese tipo de estudios constantemente. Por otra parte, posibles daños cardíacos por los antineoplásicos, que era lo que comentábamos. Un electrocardiograma a ningún paciente le cae muy bien, le cae mal, y vemos más adelante los cambios electrocardiográficos que pueden dar, sobre todo por la presencia de metotrexato y de cisplatino. Es característico con el caso de ellos. De hecho, precisamente por eso administran ellos los esteroides para no dañar tanto el miocardio, pero aún así de todos modos el antineoplásico le pega al corazón de todos modos. Y pues muchas de las veces hay depresión de la médula ósea precisamente por los tratamientos agresivos que se le están dando a este tipo de pacientes. Cuando vemos, bueno, pues otra vez nuevamente los esteroides son pacientes que regularmente
Son pacientes que están siendo manejados siempre con esteroides, regularmente cuando los ven se les va a poner una quimioterapia, siempre hay esteroides presentes, ¿sí? Por otra parte también tenemos los antieméticos, de hecho se le administran todos estos al mismo tiempo de que estamos, ahora sí que excepto las vitaminas, al momento de que se mete el paciente a sedación, se le están poniendo los esteroides por vía intratecal, los antieméticos por vía endovenosa, los antineoplásicos también por vía endovenosa. De hecho hay pacientes que llegan con quimioterapia directamente desde piso y en ese momento tenemos que estar vigilando tanto el antineoplásico como nuestro anestésico. Y bueno, pues por otra parte poner los analgésicos para que cuando el paciente salga del estudio ya no tenga nada de dolor. Y también hay ocasiones en que los pacientes están tomando, se están administrando multivitamínicos. Los procedimientos que se hacen ahí son el aspirado de médula ósea, es una aguja aproximadamente de 0.5 milímetros, imagínense una aguja entrando en una cadera o en un hueso. En los pacientes recién nacidos y en los menores de 1 año se les hace en la tibia. Imagínense, cuando nos dan una patada en la tibia nos estamos revolcando, imagínense que una aguja penetre dentro de la tibia. Y si es un paciente que es inquieto y se está moviendo, puede llegar hasta la fractura y pues en ese momento hay problemas ya con los familiares por el método invasivo. Y son agujas pues que en comparación con el paciente neonatal son muy grandes. Cuando se toma la médula ósea, en ese momento empiezan ellos a tomar lo que viene siendo el primer estudio, que es el inmunofenotipo, para ver el tipo de leucemia que tiene el paciente y luego el eucariotipo para ver el tipo de tratamiento que se le va a dar. En este caso, estos dos son los procedimientos que se toman aproximadamente con 5 centímetros de médula ósea. Luego nos estamos burlando de los recientes diciéndoles, no, pues ya con la médula ósea que le estás sacando ahorita, pues ya le estás quitando todas las células malignas, pero en este caso, pues no, ahora sí que pues, tienen que hacerlo. Sí, de hecho, le toman aproximadamente 10 centímetros de médula ósea a cada paciente para hacer sus diagnósticos y pues para empezar el tratamiento. Hay otra cosa que es más agresiva todavía que esto, que es la biopsia de hueso. Si en este caso les he preguntado a los residentes de hematología, ¿alguna vez le has tomado una radiografía a tu paciente antes de entrar al procedimiento y después de que sale a ver cómo le queda la cresta ilíaca? La cresta ilíaca, y en el caso de los pacientes oncológicos que piden luego hasta 8 biopsias, de 4 biopsias de cada lado, digo, se han puesto a ver cómo queda la cadera de este pobre paciente y pues ellos dicen, bueno, es que tengo que tomar el estudio porque los tumores que dan lesiones los dan en parche y puede estar en una parte y puede estar en otra parte, entonces tenemos que ver en qué parte está. Digo, bueno, si eso dices ayuda, adelante. En este caso, por otra parte, la toma de líquido cefalorraquídeo y nuevamente, aquí al momento de tomar líquido cefalorraquídeo ya aplican la quimioterapia intratecal. Tristemente les puedo decir que hay muchos hospitales que aún lo siguen haciendo con los pacientes despiertos. Rotan con nosotros, se llevan la escuela y de todos modos la situación sigue siendo la misma y todos refieren lo mismo a la misma situación, es que a ningún anestesiólogo les gusta o es que verdaderamente no hay personal para realizar el procedimiento. Y pues como siempre tenemos que llevar a cabo el monitoreo, sobre todo ya como tenemos un rango aproximadamente de 10 hasta 20 pacientes diarios. Muchas de las veces lo único que podemos exponer es la saturación arterial de oxígeno, el electrocardiógrafo y la presión arterial. En este caso el procedimiento debe durar menos de 10 minutos. ¿Sí? Si el paciente empieza a requerir de estudios más complejos, se le vuelve a reprogramar otra vez, pero nunca hay que sobrepasar este tiempo porque muchas de las veces, lamentablemente, cuando tenemos un residente y si no le sale a como él quiere, está pique y pique y pues, hemos tenido discusiones para decirles, oye, el paciente no es alfiletero para que vengas a picarlo cuantas veces quieras, entonces por lo tanto, si nada más te voy a dejar que le hagas 2 procedimientos, si al tercero no te sale, te me quitas de ahí y que venga tu adscrito a hacer el procedimiento porque el paciente ahora sí que lo vas a resentir después de la sedación. El equipo de anestesia siempre lo debemos de tener completo porque muchas de las veces no sabemos qué es lo que va a pasar, si debemos tener todo el tipo de cánulas. No debemos de dar procedimientos si no tenemos nuestra máquina de anestesia, ¿sí? Porque no sabemos qué nos va a pasar con ese paciente. Puede ser un paciente que venga con una anemia severa, que venga con un problema de miocardio no detectado, que traiga alguna alteración cardíaca y en ese momento nos va a dar un susto y pues afortunadamente hasta ahorita no hemos tenido ningún evento adverso ahí de este tipo, pero puede pasar, ¿sí? Entonces hay que estar prevenidos para todo porque al final de cuentas, como dicen, es que es una sedación, la sedación es importante, no una sedación para mí es considerada como una anestesia general y es hasta más peligrosa porque la vía respiratoria no está protegida. Entonces cánulas de Guedel, laringoscopio y sobre todo
el aspirador por los antecedentes de que nuestros pacientes ya, pues ahora sí que a lo mejor comen y no nos damos cuenta. La sedación la damos de 4 tipos, pero ahorita ya estamos más con inhalatoria y endovenosa, porque de hecho a pesar de que son pacientes muy grandes, muchas de las veces no quieren estar sintiendo lo que se les está haciendo, entonces optan por la sedación endovenosa. Entonces hacemos inhalatoria, endovenosa, nasal ya casi no hemos hecho ahorita últimamente, pero también la solemos hacer algunas veces, y por vía oral pues dando solamente midazolam, pero nuestros pacientes ya no nos aceptan esas últimas, ya se optan más por la primera y por la segunda. Cuando tenemos por vía inhalatoria, bueno, actualmente ya no tenemos el óxido nitroso, ya nos lo retiraron, pero pues ya nos quedamos con el puro sevoflurano y con el oxígeno nada más. Esta principalmente la damos sobre todo para pacientes menores de 20 kilos. En este caso, pues les va bien a nuestros pacientes, de hecho les da muy buena, ahora sí que una muy buena profundidad de plano anestésico. En este caso llega el hematólogo, hace su procedimiento, toma su líquido, su médula, y en ese momento suspendemos el gas ya cuando vemos que ya infiltró para tomar la médula ósea, suspendemos el gas y procuramos ir recuperando al paciente poco a poco. Ya cuando están poniendo su parche de protección para la médula y para el líquido, en ese momento nuestro paciente ya acá está despertando, ya lo pasamos a recuperación y ya inmediatamente de ahí se va a su casa. Uno de ellos es con el sevoflurano, que el que más hemos estado utilizando ahorita. Anteriormente usábamos el alotano, era un excelente gas, también asociado con el óxido nitroso, y en este caso pues el alotano ya prácticamente ya no lo tenemos. Era muy bueno puesto que sí les daba algo de analgesia, pues así que posintervención a este tipo de pacientes. El problema con el alotano es que muchas de las veces era un olor más desagradable que incluso que el mismo sevoflurano. Y pues la endovenosa la usamos sobre todo en pacientes para mayores de 20 kilos y la dosis de midazolam de 50 hasta 200 microgramos por kilogramo de peso, el fentanil de 2 a 3 microgramos por kilogramo de peso y el propofol de 1 hasta 2 miligramos por kilogramo de peso. El efecto dura aproximadamente 10 minutos. Nuestros pacientes muchas de las veces salen tranquilamente a recuperación. El problema que tenemos con los pacientes ya grandecitos es que ya les empieza a gustar el efecto del midazolam asociado con fentanil. Entonces, esa es otra de las cosas que tenemos un pequeño problema con ellos. Entonces, ¿qué es lo que hemos estado haciendo? ¿Cuántos kilos pesas? No, pues que peso tantos. Agarro el propofol, lo diluyo completamente, o sea, y en ese momento de la misma jeringa le empiezo a meter lo que es el midazolam y el fentanil y la lidocaína. Se les administra todo así de golpe y ya no les doy el efecto de que, ahora sí que por el que luego muchas de las veces van. Entonces, pues hemos tenido esa situación de que tenemos pacientes y ahora sí, como dicen, queremos verlos como niños, pero muchas de las veces nuestros niños de 14 años ya no se comportan como niños, nos han llegado con aliento alcohólico y muchas de las veces asocian el alcohol con el efecto del midazolam. Entonces hay que tener mucho cuidado sobre todo con ellos. Y pues ahorita ya que estamos en otra situación, como recibimos allá todo tipo de pacientes, nos han llegado niños de la calle que ya habían tenido contacto con algunos opioides. Entonces, ¿cómo los consiguieron? Solamente ellos lo saben, pero una ocasión un paciente nos dijo, oye, se siente como un medicamento que me vendieron la vez pasada, y le decimos, ¿qué medicamento fue? Resulta que era buprenorfina. Entonces, ¿cómo lo hizo para conseguirlo? No lo sabemos, pero de que lo consiguió, lo consiguió. A ver, perdón. Anteriormente estábamos usando la ketamina, pero los papás se nos inquietaban con el movimiento de ojos, y entonces a pesar de que ya había pasado el efecto del procedimiento y todo eso, el efecto del nistagmo seguía presente y los papás se nos inquietaban. Entonces optamos mejor por dejar de usarla y ya seguir con el puro propofol. Y pues otras sedaciones que eran la nasal, que es el midazolam de 50 a 100 microgramos por kilogramo de peso por vía nasal. No sé si alguno de ustedes le han puesto midazolam por vía nasal, la verdad es que es muy desagradable. En un protocolo que hicimos cuando me tocó ser residente de anestesia, la R3 quería hacer su protocolo y dijo, le mencioné el escrito, bueno, si tus residentes de menor jerarquía se dejan, adelante, si no se dejan, el protocolo se va para abajo. Y adivinen qué pasó, el protocolo se fue para abajo. Todos dijimos que no, o sea, es muy desagradable, pero ante algunas situaciones los pacientes sí lo llegan a aceptar. Y por vía oral, pues nuevamente el midazolam y el clonazepam. Ese es solamente para ocasiones, en algunas ocasiones muy especiales. Y las complicaciones que solemos tener, bueno, pues son depresión respiratoria, cefalea postpunción, sobre todo la cefalea postpunción que hemos tenido en pacientes más chicos ha sido un paciente de 7 años, pero la mayoría han sido pues adolescentes.
el dolor local y la reacción alérgica, sobre todo al propofol. Muchas de las veces hay que tener cuidado con la administración del propofol, porque no es alergia al propofol, sino que es alergia al ondansetron. Entonces aquí hay que verificar cuál fue el medicamento que dio el problema de reacción. Y pues las complicaciones más graves que tenemos es el espasmo laringio y bronquial, la broncoaspiración y el compromiso de la mecánica ventilatoria, pero pues todo esto se puede resolver, así que teniendo bien todo nuestro equipo y vigilando adecuadamente al paciente. Como les comento, el procedimiento no debe durar más de 10 minutos en este caso, y pues si son pacientes que son ya de hecho ya parece mentira, pero como estamos todos los días con ellos y ya sabemos quién es cada uno de los pacientes, decimos, nos va a hacer un broncoespasmo, nos va a aventar mucha saliva, nos va a hacer esto. O sea, son pacientes que ya conocemos y ya sabemos cómo se comportan, entonces ya estamos prevenidos para ellos, Y bueno, pues es así a grosso modo parte de lo que desempeñamos en el instituto. Ella es Emily, es una paciente que yo cuando llegué al hospital de ella tenía 10 años, ahorita ella es una jovencita muy guapa de 20 años. Pues ella fue la que fue mi primer paciente, y de hecho hasta ahorita pues ya nuestra paciente ya se curó afortunadamente, le ha ido muy bien, y como les comento, es uno de los pocos servicios en los cuales recibimos al paciente de primera vez, y ahí lo podemos ver o cuando se cura o cuando se nos va definitivamente. Sí, esa es la labor que desempeñamos en nuestro servicio. Bueno, muchas gracias. Podemos prender la luz mejor de arriba, porque ya me siento artista aquí. Bueno, como ven, quizás sean dos temas diferentes, pero tienen algo mucho en común, que es que nuestros pacientes no tengan dolor. Y yo creo que todos los que estamos aquí reunidos, eso es nuestra finalidad que tenemos diario, constantemente, y que queremos tener siempre, que todos nuestros pacientes que nosotros vamos a manejar no tengan dolor, ya sea un dolor posoperatorio, que somos anestesiólogos, y a lo mejor quizás no tengamos toda la especialidad en algología, pero es nuestro deber y obligación que nuestros pacientes que nosotros vamos a manejar anestésicamente también tengamos que manejarlos. Si es que no llegamos a tener una clínica del dolor que nos apoye afuera, nosotros tenemos que también saber manejarlos. Ahora, si tenemos gente experta afuera que nos puede apoyar con el manejo del dolor, pues vamos a apoyarnos, vamos a abusar de ellos y vamos a interactuar, porque esto no son separaciones. O sea, la clínica del dolor, anestesia y la anestesia pediátrica, todo esto manejamos todo en conjunto. O sea, no es de que eso es parte de allá y esto es de aquí, de quirófano para afuera ya es otro, ya no es mi paciente. No, o sea, entonces todo esto. Y pues bueno, la parte de aquí de la clínica del dolor del Instituto Nacional de Pediatría, esa era una parte que nosotros veíamos que nos quedaba así como que se quedaba así en el olvido de que, bueno, todo lo que le causa dolor al niño, nosotros también tenemos que combatirlo. Entonces sí es cierto, antes se decía que era el área de los fantasmas, porque gritaban mucho, gritaban los niños y estaban ahí, el área de los espíritus decían, pero afortunadamente ya está bien integrada la clínica y ya esto no sucede.